Hoy Santa Fe, para la mayoría de los argentinos, quedó Rosario. Narcotráfico y narcoterrorismo. Entonces, Santa Fe es mucho más, a pesar que Rosario es la ciudad cuantitativamente más importante. Pero creo que en ese escenario el gobernador necesita hablarle a todo el santafesino, no le habla solo al rosarino. O sea, las luces mediáticas y de redes sociales están puestas nada más que en Rosario. A partir de ahí, creo que con un criterio político muy profesional, Maxi Puyaro dice esto es mucho más. Y te recuerdo, ¿te acordás allá por fines de enero, cuando se empezó a tratar la primera ley bases? Uno de los temas centrales era el tema retenciones, ¿te acuerdas? Sí. Que querían haber un aumento y tanto el gobernador de Córdoba como el gobernador de Santa Fe fueron puntuales, muy defensores de decir esto es imposible, al contrario, hay que bajar retenciones porque está en juego la producción, está en juego nuestra provincia. O sea, te diría que esto que escuchamos es muy coherente y el gobernador desde su campaña y desde el primer día, a partir del 10 de diciembre, siempre trató de equilibrar y poner en el mismo plano un tema que indudablemente es gravísimo para toda la Argentina, que es el tema del narcoterrorismo en Rosario. Pero por otro lado, digamos, la defensa de la producción, que es pilar fundamental de esa Santa Fe invencible que dice el gobernador. Yo te diría que este es el cuadro de situación que puedo describir de lo que vi, de lo que escuché en las declaraciones de Maximiliano Puyaro, que te diría a su vez es de los dirigentes con mayor proyección dentro de la Unión Cívica Radical. Dicho esto, vuelvo con qué semanita. Y una semanita que el sábado pasado hablábamos de la importancia que podía tener el día martes, la marcha universitaria. Y también dejábamos la duda que cuánta movilidad de estudiantes se podía dar, y creo que se dio mucho en todo el país. Creo que esto, como siempre, Ciudad de Buenos Aires es la gran vidriera, pero Córdoba fue muy importante, Mendoza fue muy importante, Mar del Plata, me decían amigos marplatenses, nos reencontramos con amigos que hacía 30 años que éramos compañeros de facultad y no nos veíamos. Tucumán, como bien decís vos, Jujuy, digamos, yo te diría, y un poco el análisis que hacen... donde está el Comahue, donde hay universidades nacionales públicas más allá de la UBA. Sí, creo que fue claro fue allí, donde hay universidades claro, públicas, claro. La gente se movilizó. Hablan de más de 600, 700.000 personas movilizándose. A nivel país, más de 400.000 en la ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Creo que fue, pues yo digo que fue un punto de inflexión. No es casual que el miércoles viste a un presidente haciendo un stand-up en la cena de la Fundación Libertad, hábilmente utilizando su carisma y el marketing digital, logró empezar a desviar una situación de mucha preocupación, porque fue la primera vez desde el 10 de diciembre del 2023 que el gobierno nacional perdió la agenda pública. Digamos, uno de los grandes éxitos de un gobierno institucionalmente débil, como es el gobierno de Javier Milei, siempre tuvo la virtud de ir manejando la agenda pública. Bueno, el martes pasado, Javier Milei y su gobierno sufrió un golpe muy duro. Y me parece ahí también que, te diría, habría que empezar a ver los efectos políticos.
fundamentalmente de la oposición, que la primera percepción que estoy teniendo, y esto es, todavía estoy en plena etapa de elaboración, yo te diría que es preocupante. ¿Por qué? Porque muchos sectores de la oposición creen que fue un éxito de ellos. El día de hoy, sábado, es un día que hay que seguir con mucha atención, fundamentalmente en el justicialismo. Hoy va a haber tres movimientos importantes. Uno son las 11 de la mañana, en estos momentos. Está yendo el gobernador junto con el intendente Seco a un acto, ahí en toda la zona de Magdalena. En la isla Maciel a la tarde, que adelantaron el horario, el intendente Ferraresi de Avellaneda va también con la presencia del gobernador a hacer un acto donde empiezan a dividirse ya aguas muy claras entre un sector del peronismo cuyo liderazgo es la cámpora y sectores que empiezan a desprenderse de la cámpora y empiezan a generar como la figura del post-kirchnerismo Axel Kicillof. Y alrededor de las 17, 18 horas, en la ciudad de Quilmes, la doctora Cristina Kirchner va a estar dando una locución, vuelve a aparecer públicamente después de la marcha. O sea, lo que digo es que empieza a haber un movimiento que la política empezó a interpretar que Javier Milei perdió la virginidad en el manejo de la agenda pública e imponer los temas de la política. Y que se generó un espacio donde sectores que fueron derrotados el año pasado pueden empezar a ocupar y empezar a proyectar fundamentalmente, porque a pesar de todos los problemas que estamos teniendo, para la política ya empezó el año electoral de octubre del año que viene. Que esto es bastante común, esto no es nuevo, esto pasa históricamente. Pero, digamos, en un escenario de liderazgos caídos, como digo yo, de deflación de liderazgos, empiezan a acomodarse de qué manera empiezas a enfrentar la construcción política. Y la figura de Cristina Kirchner es fundamental para que la cámpora siga teniendo un rol central en el justicialismo. Yo me animaría a decirte hoy que la verdadera jefe de la cámpora no es Máximo Kirchner, es Cristina Kirchner. Y esto genera una serie de reacomodamientos y de temores. ¿Cuáles serían los temores? Enfrentar a Cristina Kirchner. Para que Cristina Kirchner deje de ser importante en esta etapa del justicialismo, hay que ganarle con los votos. En el año 1985 había dos figuras en el 83 centrales en el peronismo. Me retrotraigo 40 años atrás, discúlpenme. Pero bueno, peino canos desde hace rato y estas partes eran de mi juventud. El peronismo tenía dos líderes muy fuertes. Era Lorenzo Miguel, que era el secretario general de la UOM y el titular de las 62 organizaciones peronistas, y Herminio Iglesias, que manejaba el peronismo bonaerense. En el año 85, Antonio Cafiero vio que había que dar un salto, no solamente cuantitativo, sino cualitativo. Y en ese momento hace una alianza con un sector de la democracia cristiana y logran ir por afuera y empieza lo que después se denominó la renovación peronista. Es decir, cómo desplazaron a los antiguos líderes a través del voto popular. Y yo diría hoy que para poder desplazar a Cristina Kirchner tiene que ser a través del voto popular, del voto del afiliado peronista.
Me parece que este es un tema que recién empieza, pero que se va acomodando y donde a su vez hay dos vertientes de enfrentamiento que vienen. ¿Por qué? Para muchos sectores del peronismo, fundamentalmente de la provincia de Buenos Aires, empiezan a trabajar para el post-kirchnerismo, en la figura de el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Axel Kicillof tiene que empezar a tener un andamiaje, un armado político que no lo tiene. Para que te des una idea, Axel Kicillof tiene prácticamente 0 diputados en el Parlamento provincial que le respondan. Este me parece que es un dato no menor. Y el otro... Y una cantidad de votos abrumadora en la elección provincial a gobernador. Exactamente. ¿Por qué? Porque siempre... Porque el voto fue a la persona. No, no, pero aparte, porque siempre su construcción estuvo bajo ligado. la línea de conducción de Cristina Kirchner. Entonces, hoy la relación Máximo Kirchner, Axel Kicillof no pasa por el mejor momento, cada vez las separaciones son más fuertes, empiezan a haber sectores, algunos encabezados o intentando armar un proyecto alternativo a la Cámpora, liderado por Jorge Ferraresi en provincia de Buenos Aires, por el Cuervo Larroque, ex Cámpora, empiezan a tratar de darle una cobertura y un volumen político a el gobernador de la provincia. Y el otro que tenés que mirar, dentro, por eso te dije, de dos vertientes, es Sergio Massa. Sergio Massa hasta ahora en silencio. Sergio Massa no va a ir hoy a ningún acto, va a seguir alejándose, pero creo que va a ser un protagonista muy importante en el 2025. Y yo te diría que ahí es donde empieza a haber, si puede, haber diferencias fuertes entre Kicillof y Massa. En 2025, en la elección... En las elecciones de diputados nacionales. Con un partido, miren, ya le estoy pidiendo futurología, pero con un partido propio dentro del peronismo. Él tiene su partido, claro, que es el Frente Renovador. Yo no creo que pueda irse por afuera haciendo, digamos, la que hizo en el año 2013. Pero te diría que habría que ver cuáles son los movimientos. Si hace una alianza estratégica con la Cámpora o con Cristina Kirchner, o si hace una alianza estratégica con Axel Kicillof, te diría que esto está recién en cierne. Lo que estoy diciendo, esto recién empieza. La marcha de los estudiantes, entre comillas, fue una grieta, marcó un antes y un después. Exactamente, abrió, se disparó, y lo mismo pasa en el radicalismo. El radicalismo está claro. La voz política de la marcha del día martes fue Emiliano Jacobiti, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires y el hombre fuerte de la Universidad de Buenos Aires. Que tras la marcha se sintió, digamos, el mentor, el gestor. Y entiendo yo que hubo mucha gente que luego le respondía que quizás lo más complejo, lo que de alguna manera terminó desvirtuando el objetivo final de la marcha, fue el acto, fueron los discursos. Sí. Es decir, la marcha fue transparente, blanca, directa, con una voz unánime. Fue una marcha de clase media, de movilidad social ascendente. Exacto. De lo que es la universidad. Pensando que se trataba de una marcha por el aspiracional, ¿no? El modo en el que todos los clase media creemos que nuestros hijos pueden salir es por ahí. Pero cuando llega el momento del acto, del que no estuvo ausente Jacobiti, porque es el que autorizó claramente las voces allí cantantes, de alguna manera se desmoronó y fue una carta interesante para el gobierno, más allá de que nadie le quita la validez que tuvo la marcha. Con un discurso te diría que tiene más que ver con el pasado que con el futuro. Pero Jacobiti es el que autorizó esos discursos. Sin embargo, se sintió el triunfador. Pero vos fijate que fue el vocero, de esa marcha. Y hay otro dato ahí que también tenés que ponerlo en el escenario. El peronismo no tenía voces
de rectores o de hombres de la universidad para poder también enfrentar los medios. Digo, esto en el radicalismo indudablemente divide aguas porque de alguna manera están tratando de capitalizarlo el sector Evolución liderado por Jacobiti y Martín Lustó. No es casual que Martín Lustó ya pide una sesión especial por el tema del financiamiento universitario en el Senado de la Nación. No, claro. Yo te diría que este sería los efectos políticos que se vienen y se abren, que esto lo vamos a hablar durante mucho tiempo acá en 360 y en Futurar, este tema. Y para ir cerrando, fue lo que dije el sábado pasado y que es lo que está pasando a partir de el lunes cuando se abra el debate de la ley bases y la ley del financiamiento. Cámara de Diputados pasa a ser la caja de resonancia con un gobierno que tuvo que ceder mucho y donde la figura volvió de consenso y de coordinar la posibilidad de que el gobierno de Javier Milei logre el primer éxito legislativo después de 4 meses, se llama Miguel Ángel Pichetto. Fue la persona que logró con mucha serenidad, a veces también con muchas broncas y dolores de muelas, plantear que así como lo que querían hacer no iba a dar resultado. Se sigue viendo el amateurismo del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Creo que se nota que necesitó fuertemente una figura como la de Pichetto, que fue central para poder organizar esto, y te diría, con todos los signos de interrogación, que hay que ver qué pasa entre el lunes y el martes, previo al feriado del 1 de mayo, si logra un éxito legislativo y esa media sanción puede pasar al Senado, donde se abre otra discusión, porque el 25 de mayo ya los días empezaron a correr, que es el encuentro del pacto del 25 de mayo en la provincia de Córdoba. Todo esto es lo que vamos a ir viendo y te diría va a ser lo que la agenda marca de acá al 25 de mayo.